GA400SK1A9. Este reloj es para conocedores. 5398 es el código del manual de este GA400. Y la carátula general es esta, ¿no? Como ya muchos conocen este modelo, el GA400 es uno de los más queridos, de los fans de Casio. Entonces, la particularidad de este modelo es lo siguiente. Es muy original, es un modelo muy bonito realmente. Los colores verde transparente y amarillo hacen una excelente combinación, porque prácticamente es un amarillo verde. Es color verde aparentemente, y el color amarillo del fondo, esa combinación con el blanco y el transparente lo hacen extremadamente perfecto. Pero no solamente hablamos de la combinación de colores, sino que además, paralelamente, le da la ventaja de iluminación. Es decir, los colores claros hacen que la luz sea mucho más brillante cuando hay poca luz u oscuridad. Vamos a apagar. Ahora, está bien oscuro, pero como lo grabo en un iPhone 13 Pro, se ve un poco más claro que con otras cámaras. Como ven, es digital positivo. Se ve clarito este digital, incluso con poca luz. Apretamos el botón de luz y miren esa maravilla de luz. Miren la preciosidad de luz. Muchos me preguntarán, ¿y ese modelo Casio lo han lanzado recién? Pues no, Casio lo lanzó en abril del 2019, ya más de 3 años, y fue uno de los primeros transparentes Skeleton analógicos. Fue lanzado junto con el reloj negro transparente y color fucsia, aunque ese color fucsia me parece que fuera para mujer, y acá nosotros los peruanos, así como los mexicanos, vemos esos colores fucsia, rojo, fucsia. A pesar que es un reloj grande, lo tomamos que es para mujer, y no gusta, aunque hay excepciones, ¿no? Con respecto a los colores, el exterior es color verde, ¿no? Es más oscuro, pero a medida que vamos avanzando hacia el interior, hacia el bisel interior, es color más claro, como un volcán, algo así. Y eso da como resultado y da la impresión al activar esa luz de noche. Vemos en estos lados la transparencia también. Con la luz lo hace perfecto. Este es un modelo que pocos conocen, pero los que saben de este modelo y les gusta esta combinación de colores, saben de sus características. El modelo base GA400. Tenemos hora actual, cronómetro, hora mundial, alarmas. Con este rotor vamos a ir cambiando, vamos a darle vuelta de esta manera. Alarma 1, alarma 2, alarma 3, alarma 4, snooze, que es el despertador, y SIG o alarma en cada hora. Pero si se rompe esa aguja, porque en este rotor hay una aguja pequeña y es un poco frágil, si lo desarmas y sacas a la máquina, antes tienes que sacar la aguja para no romperla. Si se rompe, fatal, porque no existen repuestos. Además que no podrás configurar y prácticamente quedará inservible. Después tenemos esta parte blanca, que es prácticamente el case en sí. Los botones salen de la protección transparente. Con el tiempo, no sé si se amarillenta. Si un reloj de esta magnitud, de estos colores, se amarillenta, es muy recomendable utilizar agua oxigenada, bañarlo con agua oxigenada, o sea, limpiarlo y ponerlo al sol. Esto hace que los colores vuelvan al color natural como estaban. La parte de atrás vemos GA400SK, movimiento japonés ensamblado en Tailandia, etc. Realmente es un big case, es como un GA100, GA200, GA400, GA700, big case, o sea, de caja grande, realmente, ¿no? Es un modelo bien querido, excelente. Es también muy utilizado por personas que hacen deporte al aire libre, como montar bicicleta, scooter, ya que usan ropa de alta visibilidad fosforescente y combina muy bien con esos colores. En la etiqueta vamos a ver este tipo de etiqueta, DI. Ya en un próximo video haremos esa comparación de I, CI, pero acá está este código de barras.
Y los códigos de las correas, lo que he encontrado es que estos códigos de correa transparente, porque en otros modelos también he visto, es bien difícil de notar. La verdad no he podido ver a simple vista, solo mediante la cámara con el zoom, porque estos códigos son muy chiquitos. El código es 849GD4 y en la otra correa 849GD4 también. Lo vemos más de cerca. Se ve que la transparencia es muy interesante. En un lado vemos este botón del medio, aunque parece que girara, solo funciona para activar ciertas funciones, como por ejemplo cronómetro, temporizador, activar o desactivar alarmas. Y también dentro del modo hora, si quieres ir al temporizador, accedes directamente con este botón, o sea, sirve como una especie de atajo. En resumen, este reloj tiene 5 botones y un rotor. Con el rotor vamos a mover los números digitales dentro de la configuración. Básicamente tiene esa función. Y cuando vas moviendo este rotor, vas sintiendo cómo va desplazándose y va sonando en cada cambio. También con este rotor accedes directamente al temporizador. Este reloj GA400 me hace recordar hace algunos años cuando Casio sacó muchas variaciones de colores, justamente de este modelo, pero actualmente hay pocas variaciones que se venden hasta hoy en día. Principalmente las que permanecen son las de color todo negro, negro combinado y blanco con negro también. No sé qué tipo de pintura utiliza Casio, pero la calidad de un original no se compara con la de una réplica ni en la vida. Se sabe pues que los digitales positivos, me refiero a los números en digital con fondo blanco, son mucho más visibles que los digitales negativos. De esta forma, con poca luz no hay problema en ver la hora digital. O sea, en resumen, este reloj tiene la ventaja de gran visibilidad de día, de noche y con la luz súper. La correa es brillante y transparente, ya que Casio después sacó otros modelos con correas transparentes pero más opacas. En este reloj GA110 la correa es pavonada y tiene casi los mismos colores que el GA400, pero la luz no es tan brillante. ¿Qué opinas de este reloj? Déjame tu comentario en la cajita de comentarios. Siempre leo los mensajes. Muchas gracias y hasta un próximo video. Hasta un próximo. Chao.